Muy buenas noches con todos. El día de hoy vengo a comentarles un poco sobre esta séptima versión de la guía del PMBOK, que para algunas personas ha sido recibido como algo que ya se veía venir, para otros ha sido un cambio que no se esperaban, pero en todos los casos ha implicado un cambio que está orientado a reflejar lo que realmente es la gestión de proyectos. Y de ahí el título de esta presentación de PMBOK séptima versión, rompiendo el status quo. Lo más importante con respecto a esta nueva versión de la guía del PMBOK es el cambio del enfoque de procesos que se había tenido hasta el momento, tanto en las ediciones desde la primera hasta la sexta edición, en que teníamos el enfoque orientado a procesos y cada proceso tenía un conjunto de entradas, herramientas, salidas, a un enfoque más orientado a principios. ¿Y cuál es el motivo principal de hacer este cambio? El motivo principal de este cambio es tratar de reflejar lo que realmente es la gestión de proyectos. Así, estos principios deberían ser válidos para los enfoques que llamamos tradicionales, como también para los llamados enfoques ágiles. Y por supuesto, también debería abarcar los enfoques híbridos. Este es el cambio que más o que mayor impacto tiene dentro de esta séptima versión de la guía del PMBOK. Y es el cambio que ha generado diferentes opiniones acerca del contenido, tanto del estándar como de la guía. Pero lo cierto es que la razón principal para hacer este cambio es que la gestión de proyectos y la agilidad por muchos años han coexistido como dos ramas diferentes, pero que se acercaban, ¿no? En algún momento se hacía una analogía entre la gestión de proyectos del modelo PMI y la agilidad como dos árboles que crecen cercanos. Cuando dos árboles crecen juntos, eventualmente las ramas tienden a cruzarse. Y eso es lo que ha pasado con el enfoque más tradicional y el enfoque ágil. Y eso da pie también al enfoque híbrido, por supuesto. Entonces, la idea del desarrollo que hubo detrás de esta guía del PMBOK en su séptima edición fue justamente esto. Tuve el gusto de formar parte del equipo revisor de la séptima edición, tanto del estándar como de la guía. Y pues las discusiones que se generaban en el proceso, finalmente todos apuntaban al mismo hecho. Tratemos de mostrar lo que realmente es gestión de proyectos. O mejor dicho, lo que siempre ha sido gestión de proyectos. Porque antes de que saliera esta nueva edición, seguramente muchos de ustedes han tenido la posibilidad de participar en proyectos o de gestionar proyectos llevados con enfoques predictivos o con enfoques ágiles, o quizás también algunos con enfoques híbridos. Pero al final de cuentas lo que tenían en común en ambos casos es que buscábamos generarle valor al cliente, que buscábamos cumplir con ciertas restricciones del proyecto, que teníamos un equipo humano responsable de realizar las actividades. Y todas estas características que son propias de lo que es realmente gestión de proyectos, están inmersas justamente en estos principios de la gestión de proyectos que se han establecido en la séptima edición de la guía del PMBOK. Hemos también hablado de tradicional y ágil, como dos conceptos que han venido creciendo y desarrollándose en paralelo y que eventualmente se han mezclado. Pero lo cierto es que una de las discusiones que hubo al momento de desarrollar esta guía fue justamente sobre estos dos términos, el tradicional y ágil. Y si han tenido la posibilidad de revisar la séptima edición de la guía del PMBOK, notarán que ese término no existe en la guía. Los términos que se decidió que eran más adecuados para describir los enfoques son el enfoque predictivo y el enfoque adaptativo. De hecho, en el año 2001, cuando se elaboró el manifiesto ágil, cuando un grupo de profesionales firmaron este documento ágil o elaboraron este manifiesto ágil, perdón, la discusión en realidad iba alrededor de la capacidad de adaptación, pero ágil fue el término que se terminó utilizando y que se popularizó hasta
hasta la época actual. Entonces, desde un punto de vista de gestión, más abstracto, si quieren verlo así, podemos hablar realmente de dos enfoques. Un enfoque que es más predictivo y que se alinea bastante bien con el enfoque de procesos que hasta ahora habíamos llevado en la guía del PMBOK, y un enfoque más adaptativo, que se orienta mucho más a lo que utilizamos como enfoques de gestión ágiles. ¿Y por qué adaptativo es la palabra? Porque la capacidad de adaptación es el elemento clave. Hay que tener en cuenta aquí también que la agilidad como tal es un mindset, es una forma de pensar, no es un método. Y en ese sentido, nosotros podemos gestionar proyectos con un enfoque predictivo o con un enfoque adaptativo. Ahora, ¿esto significa que la gestión de proyectos como la conocemos va a desaparecer o algo por el estilo? No, de ninguna manera. Una empresa que quiere seguir trabajando orientada a procesos lo puede hacer. Al final, la implementación de los procesos también va a buscar cumplir con los principios. Y la implementación de los enfoques ágiles de gestión también debería cumplir con los principios. Porque lo que se ha buscado en esta séptima edición es justamente encontrar estos principios que encajen con cualquiera de los dos enfoques, ya sea el predictivo o el adaptativo. Por otro lado, otro de los temas importantes que hay que tener en cuenta con esta séptima edición es que el concepto de project management, como lo conocíamos, tiene que extenderse a un concepto que podríamos denominar project delivery. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ejecutar las actividades del proyecto. Se trata de entregar productos que satisfagan a nuestros clientes, que generen valor. Y en este contexto, podemos ir más allá de simplemente desarrollar el proyecto. Podemos incluir dentro del proyecto la necesidad de que el resultado sea sostenible. Podemos incluir dentro del proyecto necesidades adicionales, el mejor alineamiento con el negocio, tomando en cuenta el talento de PMI, el triángulo del talento de PMI, que establece que los jefes de proyecto deben tener habilidades o competencias relacionadas a la parte técnica, a la parte de liderazgo y a la parte de estrategia. Esta séptima edición se alinea bastante bien con esta idea en cuanto parte de los principios están muy enfocados en el factor humano de la gestión de proyectos. Se enfocan en generar valor, teniendo en cuenta el valor estratégico para la organización de los proyectos. Y por supuesto, requiere también de herramientas que están explícitas o especificadas en la guía, en la sección de modelos y herramientas. Entonces, en esa línea, todo el concepto en sí de gestión de proyectos está surgiendo una evolución. Todo cambia en el mundo y la gestión de proyectos no es la excepción. La gestión de proyectos también evoluciona. Y evoluciona para mejorar, para finalmente buscar generar productos de valor, que finalmente resultan generando valor para nuestros clientes, para nuestros usuarios o para la sociedad, dependiendo de cuál sea el enfoque que tengamos para los proyectos. Y es así donde nacen los 12 principios de la gestión de proyectos. Tenemos 4 principios que están más orientados al factor humano de los 12. O sea, un tercio de los principios están orientados al factor humano. Ahí tenemos al stewardship, que tiene que ver con la dirección de los proyectos, que tiene que ver con una actitud ética, responsable, etc. Los principios que están orientados al trabajo en equipo, o el principio orientado al trabajo en equipo, el principio orientado a la gestión de los interesados, y el principio de liderazgo. Vamos a revisar un poquito cada uno de ellos para entender un poco en qué consisten estos principios y cómo se enmarca la gestión de proyectos en base a estos principios. Pero fuera de estos 4 principios que están más orientados al factor humano, tenemos otros factores que están relacionados a conceptos que ya manejábamos en la gestión de proyectos, pero que ahora nos hemos vuelto explícitos. El tema de valor, una palabra que era muy asociada a los métodos ágiles, pero que siempre ha estado asociada a la gestión de proyectos. El pensamiento holístico, que de alguna manera está relacionado a lo que manejábamos en el área de gestión de integración, de ver el proyecto como algo global, como muchas variables que tienen que mantenerse en balance y que están interrelacionadas entre sí. Ver el bosque en lugar de ver un árbol.
El tailoring, como principio básico para adaptar el esquema de gestión de acuerdo al contexto y necesidades del proyecto. La calidad, como un principio básico, tanto en los productos como en los procesos. El tener en cuenta la complejidad. La complejidad de los proyectos viene dada por múltiples variables. Y cada vez los proyectos son más complejos. La gestión de las oportunidades de amenazas o la gestión de riesgos. La capacidad de adaptación y resiliencia para hacerle frente a los problemas, para recuperarse cuando hay un error. Y el último principio, que no es un concepto que estaba mencionado anteriormente en la guía del PMBOK, pero que ya es un tema que PMI venía promoviendo hace ya algunos años a través de reportes como el de Pulse of the Profession o en sí las guías que publicó relacionados a la gestión del cambio en proyectos, es justamente el de habilitación del cambio o change management. ¿Sí? Entonces, estos son los 12 principios de la gestión del proyecto. 4 principios orientados más al enfoque, más al factor humano. 7 principios más orientados quizás a la parte técnica y estrategia también, dicho sea de paso. Y un principio que en realidad es un mix, porque la parte de gestión del cambio o habilitación del cambio tiene que ver tanto con la parte técnica de gestión como con la parte de liderazgo. Entonces, el primero puede traducirse como ser un líder diligente, respetuoso y cuidadoso. ¿Eso qué significa en resumen? Que nos preocupamos unos por los otros, que reconocemos el valor de las personas y de todos los interesados en el proyecto, el tener el respeto como un valor clave. Y esto, por supuesto, se alinea a lo que tenemos dentro del Código de Ética del PMI. Los jefes de proyecto, y en general cualquiera que asume una función de gestión, deberíamos actuar de forma responsable para llevar a cabo las actividades teniendo en cuenta la integridad, el cuidado de las personas y del medio ambiente también, mientras se mantiene el cumplimiento de regulaciones, tanto internas de la empresa como externas. En este caso, el personal debe demostrar un amplio compromiso en velar por los recursos financieros de la organización, por los aspectos sociales, por cómo impacta a la sociedad, y por los aspectos ambientales, en cómo impactamos al medio ambiente. Esto se alinea con el principio, o mejor dicho, esto constituye el principio del stewardship. En gestión estratégica hay 2 teorías que tienen posiciones diferentes con respecto a la labor de las personas que ejercen cargos directivos en una empresa. Una es la teoría de la gente, que dice que las personas pondrán sus intereses personales sobre los intereses de las empresas en muchas ocasiones. Y que si algo puede ser productivo para la empresa, pero negativo para la persona, pues no lo va a hacer. Pero también hay otra teoría, que es la teoría del stewardship, justamente, que nos dice lo contrario. Nos dicen que hay personas que van a querer trabajar en realidad en favor de la empresa, que incluso podrían poner sus intereses personales a un lado cuando están analizando los intereses de la empresa en general. Y lo que buscamos es eso, sin dejar de lado nuestros intereses personales, porque es imposible pensar que alguien va a dejar sus intereses personales de lado, que podamos centrarnos en actuar de una manera ética, de una manera correcta, y velando por los recursos de la organización, sin desperdiciar los recursos y mucho menos utilizarlos de manera inadecuada. Y este es un principio que, si bien se enfoca más al líder del proyecto, al jefe del proyecto o los jefes de equipos, pues en realidad aplica para todos los miembros del equipo y para todos los involucrados en un proyecto. Porque cuando realizamos un proyecto pensando en generar un producto de valor, manteniendo una actitud ética y responsable,
y con un interés legítimo por el bienestar de los demás, entonces tenemos también un mejor clima para desarrollar los proyectos. Y este es un principio que está directamente relacionado, de nuevo, con el código de ética del PMI. El segundo tiene que ver con el tema del trabajo en equipo y se basa en centrar una cultura de responsabilidad y respeto entre los miembros del equipo. Después de todo, los proyectos son realizados por individuos. Y estos individuos tienen diferentes conocimientos, tienen diferentes habilidades y vienen de diferentes culturas muchas veces también. La combinación de estos conocimientos, de estas habilidades, genera una sinergia que hace que la suma de 1 más 1 sea más que 2. ¿No? El todo es más que la suma de las partes cuando hablamos de un trabajo en equipo real. Y eso es lo que queremos en proyectos, que cada uno aporte desde su propia experiencia, desde sus propias habilidades, a poder lograr los objetivos del proyecto. Porque lo que es un hecho es que los equipos que trabajan colaborativamente pueden lograr un objetivo compartido de manera más eficaz y eficiente que los individuos que trabajan aisladamente. Y aquí una diferencia importante entre lo que es un grupo y un equipo. Lo que buscamos dentro de la gestión de proyectos es el trabajo en equipo. Y cuando hablamos de trabajo en equipo, no solamente estamos hablando de las personas que hacen el trabajo, sino también del cliente muchas veces y de los diferentes interesados por parte del cliente. Trabajando como equipo, y esto es algo que en los enfoques ágiles se manejaba también desde hace años, el cliente, o el representante del cliente al menos, es parte del equipo. Y de esta forma trabajamos juntos para generar un producto que te genere valor. Llevamos una relación cordial, tenemos una buena comunicación y de esta forma evitamos cometer errores y por el contrario, generamos productos que satisfagan mejor las necesidades. El tercer principio es la gestión de los interesados. Y esto es algo que ciertamente ya veníamos haciendo desde hace muchos años en la gestión de proyectos. En particular, desde que se incluyó la gestión de los interesados como una de las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK. Si yo quiero realmente entender las necesidades y los intereses de mis interesados, necesito comunicarme con ellos. Necesito primero identificarlos. Necesito clasificarlos. Necesito establecer estrategias para lidiar con cada uno de ellos. Porque solo cuando logro el compromiso de estas partes interesadas, vamos a poder trabajar en una forma adecuada hacia el logro de los objetivos del proyecto, que además deben estar alineados a los objetivos del negocio. Por otro lado, tenemos el enfoque en valor, que como ya había adelantado, es un término que en los enfoques ágiles se había popularizado mucho, pero que está presente siempre en la gestión de proyectos, porque lo que buscamos es generar valor. Y hay que entender qué significa valor dentro de la gestión de proyectos. Significa que entregamos un producto que genere beneficios. Y cuando hablamos en un entorno organizacional, esto se enlaza con el concepto de portafolio. Dado que el portafolio de proyectos no es otra cosa que una forma de apoyar la implementación de la estrategia organizacional y de lograr los objetivos de negocio, el conjunto de proyectos, programas y actividades que se incluyen dentro del portafolio deben estar alineadas con los objetivos de la organización, deben estar alineados con la estrategia. Y cada proyecto que incluimos dentro del portafolio tiene que estar ahí porque genera valor, porque ayuda a lograr los objetivos del negocio. Pero durante el desarrollo de un proyecto, puede ser que el valor del producto o del proyecto en sí cambie. Ya sea porque aumenta, ahora el proyecto es más valioso, o al revés, porque disminuye. Puede ser que la oportunidad que dio lugar al inicio del proyecto haya desaparecido, o al menos se haya reducido su probable impacto. En cuyo caso tenemos que monitorear el valor que está generando el proyecto. Y esto es una tarea que se relaciona con la gestión del portafolio. Si cambian los objetivos del negocio, puede que la estrategia del proyecto también tenga que cambiar. El siguiente principio habla de reconocer y responder las interacciones del sistema. Esto significa tener en cuenta que las circunstancias o el contexto es muy dinámico, tanto dentro como fuera del proyecto.
Y todas estas interacciones, todas estas situaciones pueden afectar la forma en que llevamos el proyecto, pueden generar cambios a la forma en que gestionamos el proyecto o al producto que estamos desarrollando. En otras palabras, lo puede afectar de manera positiva o negativa. Pero tenemos que ser conscientes que todo proyecto que realizamos lo desarrollamos en un contexto más grande que el proyecto mismo. Ya sea el contexto organizacional, el contexto de la sociedad o el contexto nacional, todo proyecto se enmarca en algo más grande y es importante reconocer que ese contexto externo va a influir en el proyecto, pero a la vez el proyecto en sí puede influir en su entorno. El siguiente es el que tiene que ver con liderazgo. Y más específicamente, esto implica saber motivar, saber influenciar, entrenar o capacitar cuando sea necesario y también aprender. Vivimos en la era del conocimiento. Las organizaciones necesitan aprender de sus errores y también de las buenas experiencias. Y esto se logra justamente con este círculo virtuoso de influenciar en las personas. Coacharlas, por decir un término, cuando sea necesario. Ayudarlas a crecer. Aprender en el camino. Y también motivar a las personas para desarrollar mejor sus actividades. Estas son características propias de un buen líder. Y hace referencia a que el rol del jefe del proyecto tiene que ser un líder. Tiene que guiar a su equipo hacia el logro de los objetivos. Y para eso va a tener que usar diferentes estrategias y diferentes estilos de liderazgo de acuerdo al contexto específico en el que se encuentra. Al final de cuentas, un buen jefe de proyecto debe tener una caja de herramientas grande con diferentes herramientas tanto técnicas como relacionadas con sus actividades interpersonales y luego, de acuerdo al contexto, decidir cuál herramienta necesita usar en este momento. Para un proyecto o para una situación específica del proyecto, de repente necesito ser más autocrático. En otras puedo delegar. En otras puedo querer influenciar. Entonces, todo ese toolset o caja de herramientas que tiene el jefe de proyecto, hay que usarla en el rol. Pero aquí también podemos extender esta definición no solamente al jefe de proyecto, porque en un proyecto no solo lidera el jefe de proyecto, lideran los jefes de equipos y lidera el sponsor también. Este es el principio de tailoring, ajustar el proceso de entrega con base en el contexto. La idea es diseñar cuál va a ser nuestro delivery approach o el ciclo de vida que finalmente vamos a utilizar para el proyecto. Y esto tiene que ser basado en el contexto. En algunos casos es más conveniente utilizar enfoques ágiles, pero hay otros contextos donde es más conveniente usar enfoques predictivos. Igualmente, en algunos contextos puede ser conveniente hacer una mezcla y más bien utilizar un enfoque híbrido. Si estamos hablando de un contexto en el que hay mucha variabilidad en los requisitos, puede haber variabilidad en la tecnología, tu cliente va a estar disponible para poder participar continuamente, para poder absolver dudas y para trabajar activamente como un miembro del equipo, perfecto, es el entorno adecuado para un enfoque ágil de gestión. Pero si tenemos un proyecto en el que todo está claro, los requisitos están claros y básicamente hay que implementar o desarrollar lo que ya está diseñado, pues un enfoque predictivo funciona bastante bien. Podría incluso funcionar mejor que el enfoque ágil. Si estoy trabajando en un entorno donde mi cliente no va a estar disponible, el tiempo que me va a dar es muy poco, pues probablemente vamos a tener que ir más a un enfoque predictivo en el que invirtamos un tiempo inicial para poder identificar los requisitos y luego, eventualmente, podríamos pasar a un enfoque ágil ya en la gestión interna del equipo. Entonces, no hay una regla única sobre cuál enfoque de gestión es mejor. Ninguno es bueno ni malo. Simplemente son adecuados o no dentro de un contexto específico. Y lo que queremos es justamente desarrollar cuál es ese enfoque para el delivery, para la entrega del proyecto. No solamente para la gestión del proyecto, no para project management, sino para project delivery. Y para eso tenemos que tener en cuenta el contexto, los objetivos, el grupo de interesados, el entorno, y pensar en qué es lo que realmente necesitamos para sacar adelante este proyecto y lograr el resultado deseado. Al mismo tiempo que generamos valor,
Pero también, por supuesto, controlamos las variables típicas de un proyecto como el cronograma y el costo. Este es el principio relacionado con la calidad. Y la calidad, por supuesto, sigue el famoso ciclo de mejora del Plan, Do, Check, Act, o el ciclo PDCA. La idea es mantener un enfoque en la calidad, que produzca resultados que cumplen con los objetivos del proyecto y que se alineen con las necesidades, con el uso, con los requisitos de aceptación establecidos por todos los interesados clave. En este sentido, tenemos que buscar mantener la calidad tanto en los productos como en los procesos. Al final de cuentas, la calidad es una forma de vida. Y lo que debemos buscar es que la calidad forme parte de la cultura de la organización. Que todos los proyectos se lleven teniendo en cuenta aspectos de calidad. Pero también tener en cuenta que los niveles de calidad buscados por un producto dependen del producto específico. Entonces queremos mantener un enfoque de calidad que nos ayude realmente a lograr los resultados esperados. Y para eso, por supuesto, tenemos que utilizar diferentes herramientas de calidad y tendrá que incluir, por supuesto, también los enfoques tanto de aseguramiento de calidad como de control de calidad, que de hecho se venían utilizando ya en los proyectos desde hace mucho tiempo. Y este principio además está asociado a la continua tendencia de los usuarios y de los clientes a exigir mayores niveles de calidad. Si hace algunas décadas la calidad no era tan buscada, por diferentes razones, ahora definitivamente es una tendencia. Y para entender este principio hay que entender también lo que es realmente calidad. Podemos entender la calidad desde una definición más objetiva, que implica cumplir con los requisitos, o más subjetiva, que es cumplir con una necesidad. Y la verdad es que para incluir la calidad en productos y procesos tenemos que tener en cuenta ambos enfoques. Y tenemos, por supuesto, también que tener en claro que las necesidades de calidad surgen de conversar con los interesados, identificar sus necesidades. Luego tenemos el principio de gestionar la complejidad. Y como había adelantado, la complejidad surge de múltiples variables, incluida la complejidad humana. Lo más difícil de trabajar en proyectos es gestionar el comportamiento humano. Y aquí cabría mencionar también que esto se relaciona con el último principio, que es la gestión del cambio. Porque durante el proyecto hay muchas personas que pueden estar a favor o en contra del proyecto. Hay personas que no entienden lo que se están diciendo. Hay personas que tienes que capacitar. Hay personas que tienen sus propios intereses personales. Así que el comportamiento humano es demasiado complejo para poder resumirlo a un solo enfoque de gestión. La mejor forma de trabajar con las personas es conociéndolas. Y para eso tenemos que desarrollar habilidades como la escucha activa, para entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente le interesa a esta persona, y poder detectar quiénes están a favor o en contra del proyecto. Pero fuera de la variable humana, que de por sí ya incluye mucha complejidad, los proyectos son cada vez más complejos. La tecnología cambia mucho y muy rápido. Muchas veces hay necesidades que son ambiguas. Hay situaciones inciertas, mucha incertidumbre asociada a los requisitos. El valor esperado puede no entenderse de la manera correcta. El alcance puede no estar claro. Las comunicaciones se vuelven más complejas entre más personas hay involucradas en el proyecto. La gestión de los interesados. Los riesgos que pueden surgir. En el mundo se pierden millones por no hacer una buena gestión de riesgos. Y si a eso le añadimos la necesidad de desarrollar proyectos de innovación, cuyos resultados no estamos seguros cuáles van a ser, aumentamos aún más la complejidad del proyecto. Y el uso de tecnologías con las cuales no tenemos mucho conocimiento, tecnologías emergentes o disruptivas, entra a tallar también como otra variable para aumentar la complejidad de los proyectos. En un proyecto pueden estar presentes una de estas, una combinación o todas de estas, y eso hace que el proyecto sea cada vez más complejo. Y por eso necesitamos evaluar estos elementos que agregan complejidad al proyecto y establecer estrategias para gestionar esa complejidad y poder llegar al fin del ciclo de vida del proyecto. Luego está
el principio que tiene que ver con los riesgos específicamente, la parte de oportunidades como riesgos positivos y las amenazas como riesgos negativos. En la guía del PMBOK teníamos anteriormente el área de conocimiento de gestión de riesgos, que nos hablaba de planificar la gestión de riesgos, identificar riesgos, realizar el análisis cualitativo, el cuantitativo, implementar las respuestas y controlar los riesgos. Y todo eso sigue presente en la gestión de proyectos. Lo que puede cambiar es la forma en que lo implementamos. En un enfoque más predictivo puede hacerse de una forma más detallada. Y en un enfoque ágil puede hacerse de una manera diferente. Pero en cualquiera de los casos vamos a gestionar riesgos. Y yo he tenido la posibilidad de aplicar gestión de riesgos tanto en enfoques predictivos como en enfoques ágiles. Y obviamente aplicarlo en enfoques ágiles no requiere mucha documentación, pero sí requiere igual el análisis de cuáles son los riesgos. Requiere identificar una forma de enlazarlo con el Product Backlog para poder identificar cuáles historias de usuario, por ejemplo, tienen un mayor nivel de riesgo y tomar igual las acciones correspondientes. La única diferencia en realidad es la forma en que se documentan los riesgos en ambos sistemas. Pero siempre hay que evaluar la exposición al riesgo del proyecto, las oportunidades que puedan surgir, los riesgos que puedan aparecer. Y de esa forma aprovechamos los riesgos positivos y minimizamos el impacto de las amenazas. El penúltimo principio es la capacidad de adaptación y resiliencia. Esto significa construir o incluir este aspecto dentro de la cultura de la organización y dentro de los equipos de proyecto también. Esto nos permite que el proyecto se adapte a los cambios que surgen. Vivimos en un entorno VUCA, en que las cosas cambian muy rápido. Y el proyecto necesita adaptarse al cambio. Cuando comete un error, necesita recuperarse, aprender del error y seguir avanzando en el trabajo del proyecto. La resiliencia es un aspecto crítico también para poder adaptarse al cambio, que es justamente el 12º principio de la gestión de proyectos. Y esto definitivamente no es fácil, porque en general todos quieren que la situación cambie, pero la gente no quiere cambiar su forma de trabajar. Es ahí donde se genera la resistencia natural al cambio. Y si hablamos de quién quiere liderar el cambio, todavía encontramos menos voluntarios. Ahí la gente desaparece. Lo que necesitamos en este caso es preparar a las personas para el nuevo estado que esperamos tenga la organización. Entonces, queremos preparar a los afectados, a todos los interesados que se vean afectados, tanto de manera positiva como negativa, para los cambios que se vienen. Y esto requiere una buena comunicación, requiere ser transparentes, requiere definir un propósito adecuado. Y algo muy importante, gestionar el cambio nos ayuda a que los resultados del proyecto sean sostenibles. Porque muchas veces podemos terminar un proyecto y el resultado del proyecto está de acuerdo a todas las condiciones del contrato. Pero la verdad es que el resultado no es sostenible en el tiempo. La gente no ha interiorizado el cambio. Esto ocurre, por ejemplo, en proyectos de mejora de procesos. También ocurre en proyectos tecnológicos. Y en general, en casi cualquier industria, puede ocurrir que las personas que se sienten afectadas quieran volver atrás, quieran volver al viejo esquema, a la vieja forma de trabajo, con la que se sentían mejor. Y dentro de este caso, también nunca podemos olvidar el poder de las agendas personales. Si hay una persona cuyos intereses se van a ver afectados negativamente por el proyecto, probablemente trate de sabotearlo. Y tenemos que poder identificar a estas personas y elaborar estrategias, ya sea para tratar de convencerles de que estén a favor del proyecto, por lo menos para limitar su efecto dañino en el proyecto. Entonces, este principio, que fue incluido como el 12º principio, es un principio clave que va más allá del ciclo de vida típico de un proyecto. En general, ya sea que hablemos de predictivos, adaptativos o híbridos, podíamos considerar que el ciclo de vida de un proyecto terminaba cuando entregábamos el producto. En proyectos de construcción esto puede incluir también el periodo de garantía o el servicio postventa. Pero en general
tenía, por supuesto, un inicio y un fin. Eso es parte de la definición de proyectos, y eso se mantiene. Sin embargo, mientras realizamos el proyecto, tenemos que pensar que los resultados sean sostenibles. Eso significa que luego de entregado el proyecto, podamos mantener los resultados. Que la gente interiorice la nueva tecnología, el nuevo producto, el nuevo cambio en general. Y que se pueda mejorar la productividad dentro de la organización. Porque nadie hace un cambio para empeorar. Entonces, los principios están definidos en el estándar para la dirección de proyectos y son el corazón de cualquier enfoque de gestión de proyectos. Pero para apoyar la implementación de estos principios, las que anteriormente denominábamos áreas de conocimiento, ya no existen en la 7ª edición. Pero no es que las abandonemos del todo, en el sentido de que una organización que quiera seguir utilizando procesos orientados a entradas, herramientas, salidas, basados en estas áreas de conocimiento, no va a poder seguir haciendo. Porque finalmente, con algunas modificaciones, los procesos de gestión pueden implementar los principios de la dirección de proyectos, que es lo básico que debe cumplirse. Pero para apoyar en este proceso, lo que antes podríamos llamar áreas de conocimiento, que eran específicas a ciertos aspectos del proyecto, ahora se presentan como dominios, que en vez de ser específicos a ciertos componentes, son transversales a los componentes del proyecto. Y aquí también podemos identificar dominios que están más orientados al factor humano y dominios que están más orientados a una parte más técnica y estratégica. Los dos primeros dominios son el dominio de equipo y el dominio de stakeholders, que por supuesto tienen un alineamiento directo con los principios de trabajo en equipo y el principio de gestión de interesados. Junto con ellos, tenemos el dominio de ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, delivery o entrega, el de gestionar la incertidumbre, navegar incertidumbre, y el de medición de desempeño. Como verán, aquí ya no estamos hablando de alcance, tiempo, costos, calidad, pero esos conceptos están inmersos dentro de los dominios. Veamos un poco cómo es esta figura. El primer dominio, que habla de los interesados, nos habla de la necesidad de identificar a los interesados, comprender a los interesados, analizar a cada uno de los interesados o grupos de interesados, realizar una priorización para ver quiénes requieren una atención más cercana, comprometer a los interesados para la realización del proyecto y monitorear continuamente el nivel de participación y compromiso de los interesados. Esto es algo que ya hacíamos en el área de gestión de interesados, ¿sí? Entonces, el dominio de interesados tiene mucho o mantiene mucho de lo que teníamos en el área de gestión de interesados. Pero en vez de hablar de un área específica para gestión de interesados, en este caso estamos hablando de un dominio que se va a dar durante todo el proyecto y que va a afectar a todos los demás componentes del proyecto, porque finalmente, si no hacemos una buena gestión de interesados, no vamos a identificar bien las necesidades que forman el alcance. Vamos a sufrir la resistencia al cambio, que se relaciona con el principio de gestión del cambio. No vamos a poder identificar tiempos de manera adecuada para poder elaborar el cronograma. Si no tenemos estrategias definidas, pues estas no van a ser incluidas tampoco dentro del presupuesto. Así que en ese sentido, estos dominios buscan justamente ser transversales, ser una visión diferente a lo que es la gestión del proyecto. Pero el corazón de la gestión del proyecto siempre ha existido y sigue existiendo en la 7ª edición de la guía del PMBOK. De forma similar, el dominio de equipo nos habla de 3 elementos clave que debemos lograr. La responsabilidad compartida entre los miembros del equipo por lograr los objetivos del proyecto. El liderazgo y las habilidades interpersonales requeridas para trabajar de forma adecuada dentro de un equipo y para poder liderar el equipo. Y finalmente, el concepto de los equipos de alto desempeño. En los enfoques ágiles, se popularizó bastante también el concepto de equipos autogestionados, que son equipos que son capaces de tomar sus propias decisiones sin que un jefe les esté diciendo qué hacer. Y ese concepto no es de los enfoques ágiles. Ese concepto viene de los años 60, más o menos.
Y es un concepto difícil de lograr, porque se requiere que realmente las personas tengan estas características, logren responsabilidad compartida por los objetivos del proyecto, apliquen sus conocimientos y también sus habilidades, y que haya liderazgo. Puede ser un liderazgo rotativo dentro del equipo, diferentes fases, diferentes líderes. Pero finalmente lo que se busca es tener equipos que tengan un buen rendimiento. Y como todos los equipos pasan por las etapas típicas de forming, storming, norming y performing, entre otros, bueno, y después terminan separando el equipo, lograr un equipo de alto desempeño no es fácil. Más aún teniendo en cuenta que si haces cambios al equipo, rompes la dinámica del equipo. Pero lo que buscamos dentro de este dominio es gestionar justamente el trabajo del equipo, pero buscando principalmente lograr esto, lograr la responsabilidad compartida, lograr que las personas usen sus habilidades y que finalmente se conviertan en equipos de alto desempeño que busquen generar valor para nuestro cliente. Porque ese principio de stewardship que hablamos al inicio no solo aplica al gerente de proyecto, aplica a todo el equipo. El tercer dominio es el que habla del enfoque de desarrollo y ciclo de vida. Y este, por supuesto, hace referencia directa al hecho de definir si voy a usar un ciclo de vida más predictivo, adaptativo o un híbrido, que es lo más adecuado para el proyecto. Y este se relaciona directamente con el principio de tailoring, para poder definir el proceso que vamos a seguir para la gestión del proyecto, teniendo en cuenta el contexto, las características propias del proyecto al cual nos enfrentamos. Esto puede llevar a que una organización tenga una metodología para gestionar proyectos con enfoques más predictivos y una metodología para gestionar proyectos con enfoques más adaptativos. También tiene que ver justamente con el proceso de tailoring, en que aunque existe esta metodología, cada proyecto es único por definición, y necesitamos adaptar el proceso al contexto específico de mi proyecto. Y todo lo que antes conocíamos como planes, plan de gestión de costos, plan de gestión de tiempo, plan de gestión de calidad, etcétera, etcétera, se agrupa ahora, por decirlo de alguna forma, en lo que llamamos el dominio de planificación, cuyo principal objetivo es buscar el alineamiento entre todas las variables del proyecto. Y eso implica planificar adecuadamente cuál es el alcance del producto, realizar las tareas de estimación de tamaño y de esfuerzo, desarrollar un cronograma, desarrollar el presupuesto, conformar los equipos, identificar los recursos materiales que vamos a requerir, planificar las comunicaciones, definir un proceso para la gestión de cambios, planificar las adquisiciones que se vayan a realizar durante el proyecto con todo lo que eso implique y definir métricas que se vayan a utilizar para controlar todas las variables del proyecto. Entonces, en este dominio es donde pueden ver representados varios componentes que antes teníamos dentro de las áreas de conocimiento de una manera directa. No está todo lo que tenía que ver con el grupo de procesos de planificación, principalmente está inmerso dentro de este dominio. Y lo que teníamos dentro del grupo de ejecución está inmerso dentro del dominio de trabajo del proyecto. Aquí tenemos balancear las restricciones. Tenemos realizar ajustes al proceso cuando sea necesario. Monitorear los cambios que puedan ocurrir. Ejecutar las adquisiciones, ejecutar las tareas de aprendizaje y las comunicaciones que sean requeridas, tanto las planificadas como las que surjan a necesidad. Utilizar adecuadamente los recursos físicos y mantener al equipo enfocado. Todo esto es labor, por supuesto, del jefe de proyecto y de los líderes en general dentro de la organización que promuevan este proyecto en sí. Entonces, estos dos principios, el de planificación y el de trabajo del proyecto, pues se alinean bastante con lo que antes hubiéramos conocido como los grupos de procesos de planificación y ejecución. Ahora, ¿eso significa que los grupos de procesos ya no existen? De hecho, en la guía, esos grupos de proceso todavía se pueden considerar, pero ya como parte de modelos o herramientas que se vayan a utilizar. En otras palabras, no es algo obligatorio, sino más bien es un enfoque que puedes utilizar y que sigue siendo válido para ayudarte en la gestión de proyectos.
Entonces alguien me puede decir, pero mis proyectos, no sé, son de construcción, no voy a utilizar un enfoque ágil. Pues quizás no, efectivamente no te conviene usar un enfoque ágil, pero quizás sí te conviene usar un enfoque híbrido, porque para el diseño se podría usar un enfoque más adaptativo y para la construcción ya un enfoque más predictivo. Si en cambio estamos en la industria del desarrollo de software, pues sí, la tendencia es usar enfoques ágiles. Entonces siempre va a depender del contexto, siempre va a depender del proyecto en el cual nos encontremos. El siguiente dominio tiene que ver con el dominio de delivery o el dominio de entrega. ¿En qué se centra este dominio? Se centra en definir el valor que genera el producto. Esto anteriormente lo definíamos entre el acta de constitución y la declaración del alcance. Definimos aquí también un conjunto de entregables que sean requeridos para completar el proyecto, dependiendo del ciclo de vida que vayamos a utilizar. Incluimos aquí también los temas de calidad, asociados directamente al principio de calidad que habíamos mencionado. Y agregamos la gestión de lo que son los productos no óptimos o la gestión de los defectos. ¿Cómo vamos a manejarlos? Todo esto tiene que ver con el dominio de entrega, que se centra en entregar un producto que genere valor a mi cliente. Y eso da pie además a que en la guía del PMBOK, que es su 7ª edición, dejemos un poco el concepto de output para enfocarnos en el concepto de outcome. Ya no es la salida, no es el documento, sino el beneficio que esperamos obtener a través de generar ese producto. Y eso se relaciona directamente con este dominio de entrega. Y que a su vez se relaciona con el enfoque estratégico de los proyectos, de aportar a los objetivos del negocio como parte del portafolio. Luego tenemos el dominio de medición, donde podemos hablar de todas las métricas y controles que vamos a elaborar para gestionar adecuadamente el proyecto y que dependerán ciertamente nuevamente del enfoque. Aquí podemos hablar de los KPIs, podemos hablar de la definición de métricas, podemos hablar de la elaboración de reportes muy detallados o reportes resumidos, que se pueden clasificar como radiadores de información o information radiators, usando un término usado mucho en enfoques ágiles, como es el burn down chart o también el burn up chart. La curva S, los métodos de valor ganado, o simplemente el seguimiento de un backlog a través de un chartboard, como pueden ver en la última imagen. Todos estos son herramientas que se orientan al dominio de la medición. En otras palabras, herramientas que nos van a ayudar a controlar el progreso del proyecto y a tomar medidas correctivas, preventivas, o en general acciones que sean necesarias para asegurar que el proyecto genere el valor que necesitamos. Y el último dominio es el dominio de incertidumbre. Sabemos que vivimos en nuestro entorno VUCA. Sabemos que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad son características que están presentes en muchos proyectos, en particular cuando hablamos de proyectos de innovación. Y tenemos que poder gestionar estas variables. Estas variables además pueden influir en el ciclo de vida que elegimos para el proyecto. Pero tenemos que ser conscientes que en todo proyecto va a haber cierto nivel de incertidumbre. El nivel de incertidumbre puede influir en cuál es el mejor ciclo de vida a utilizar. La complejidad se asocia directamente al principio de gestionar la complejidad, que como dijimos, viene de múltiples variables, incluido el factor humano. La posibilidad de ambigüedad, los cambios que pueden ocurrir y, por supuesto, los riesgos que están presentes en todo proyecto, tienen también que ser gestionados. ¿Cómo los gestionamos? Pues en un enfoque más predictivo podemos seguir usando los procesos y las herramientas que hemos utilizado hasta el momento. En un enfoque ágil vamos a utilizar otras herramientas un poco más simples, pero igual vamos a gestionar los riesgos, igual vamos a tener en cuenta estas características. Y al final, lo que buscamos es que los principios se cumplan en todo proyecto.
y que los dominios nos sirvan como guía para poder implementar los principios dentro de los proyectos en los cuales nos encontremos. Para apoyar estos dominios, asimismo, hay una sección de modelos, herramientas, que nos van a dar ejemplos de herramientas que podríamos utilizar. Y por cada dominio, además, dentro de la guía vamos a encontrar que un dominio tiene relación con otros dominios. Porque al ser transversales, estos dominios están interrelacionados entre sí. No son individuales. Así como las áreas de conocimiento se relacionaban entre sí, y esa es la labor justo del área de gestión de integración. Aquí la integración está implícita en solo el concepto de dominio. Todos los dominios, en general, mantienen relaciones entre sí, de una u otra forma. Y la labor del jefe de proyecto es asegurarse de que las variables del proyecto que están presentes en cada uno de los dominios se mantengan en equilibrio y se manejen de la mejor manera. ¿Para qué? Pues para generar el producto teniendo en cuenta la definición de valor para nuestro cliente. Y teniendo en cuenta también la necesidad de generar productos de calidad. De esta forma, los principios son la guía básica y los dominios son una forma de entender cómo implementar la gestión de proyectos teniendo en cuenta los diferentes componentes que están presentes en la gestión y que tenemos que gestionar utilizando diferentes herramientas. Adicionalmente a esto, tenemos una herramienta adicional con la herramienta que viene acompañando la guía del PMBOK, que es la herramienta de PMI Standards Plus. Es una herramienta que está ya disponible desde hace un tiempo, en el cual la idea es ir subiendo contenido adicional que complemente la guía del PMBOK. Si se han dado cuenta, la guía del PMBOK en su versión 6 era un libro bastante grande, ¿no? En el caso de la versión 7, el tamaño del libro se ha reducido significativamente, porque lo que se buscó es colocar la base de todo. Al final de cuentas, la empresa tiene que definir un esquema de gestión que vaya de acuerdo a estos principios, que pueden ser utilizando las herramientas de la guía del PMBOK o puede agregar herramientas adicionales y mejor aún si estas herramientas adicionales las publica luego en PMI Standards Plus, porque esto ayuda a aumentar el conocimiento. Y esto es un principio básico en lo que a PMI se refiere. Compartir el conocimiento, hacer que la profesión de gestión de proyectos se siga desarrollando. La guía del PMBOK es desarrollada por voluntarios alrededor del mundo y revisada también por voluntarios alrededor del mundo. Todos los estándares de PMI siguen el mismo enfoque. Incluso la elaboración de las preguntas para los exámenes siguen el mismo rumbo. Al final de cuentas, todos somos una comunidad que aporta a que la profesión de gestión de proyectos siga creciendo, siga mejorando en beneficio de todos los involucrados. Nosotros mismos como personas y responsables de la ejecución de tareas dentro de un proyecto, las organizaciones para las cuales laboremos o para las cuales realicemos proyectos y finalmente la sociedad, porque el mundo actualmente se mueve por proyectos. Todo cambio importante se realiza a través de un proyecto y todo proyecto genera un cambio en el entorno donde se está realizando. La guía del PMBOK es de por sí un cambio y eso fue parte del objetivo cuando se empezó a realizar. Los que participamos en el desarrollo pensamos que es un cambio bueno. Sabemos que pueden haber diferentes opiniones, pero los invito a conocer un poco más acerca de la 7ª edición, participar, por supuesto, en el programa de gerencia de proyectos del Instituto para la Guía, que ya les van a comentar un poco más, y a seguir aportando al desarrollo de esta linda profesión, como es el tema de la gestión de proyectos. Bien, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que quisieran hacer sobre el tema.
Agradecemos a nuestro expositor, doctor Luis Flores, por la excelente ponencia. Por favor, si alguno de los participantes desea hacerle una pregunta, por favor puede habilitar sus micrófonos o escribir en el chat. Gracias. Doctor, aquí un participante le hace la consulta. ¿La guía del PMBOK séptima edición ya está en español? Sí, ya está disponible en español desde hace un mes más o menos. Bueno, está disponible en varios idiomas, pero específicamente en español ya está disponible también hace un tiempo. Perfecto. Una de las consultas que también nos hacen es, ¿desde cuándo se considerarán los cambios de la séptima edición en el examen del PMP? Pues no hay una fecha definitiva, pero por política, PMI deja aproximadamente un año entre que se publica la nueva edición de la guía del PMBOK y el cambio al examen, lo que significa que como mínimo estaría cambiando la segunda mitad del 2022. Antes es muy poco probable que cambie. Además, hay que tener en cuenta que en enero de este año se cambió el enfoque del examen PMP. Gracias, doctor. Bueno, esta pregunta nos toca responderla a nosotros. Nos consultan qué beneficios tendrá la diplomatura del Project Management del Instituto para la Calidad. Bueno, en primer lugar, informarle a todos los participantes que nuestra diplomatura está en proceso de rediseño para incorporar los cambios de la guía del PMBOK séptima edición. Los voy a mantener bastante atentos apenas tengamos ya la diplomatura para enviarse la información. Apenas la lancemos, serán los primeros en contactarse. Y con respecto a los beneficios, sí mencionarle que nosotros, bueno, tendrán el detalle y profundidad en los dominios y áreas de conocimiento de la guía del PMBOK. Recuerden también que el aprendizaje práctico con el desarrollo del proyecto integrador es un proyecto que desarrollan de manera grupal. Van a tener el acceso a la membresía por un año como estudiante y recuerden, la inversión se va a mantener con planes de financiamiento, descuentos especiales. Ya yo me voy a poner en contacto a todas las personas interesadas para enviarles la información apenas las tengamos. A ver, vamos a ver, tenemos más preguntas por aquí. Por favor, ¿desean hacer una consulta al doctor Flores? Pueden habilitar sus micrófonos. No sean tímidos. Luis, buenas noches. Buenas noches. Luis. Sí. Luis, buenas noches. Te saluda Manuel Acosta. Luis, hay algo que me preocupa de la séptima edición. No como contenido ni como versión. Me preocupa más bien a los que recién se inician el estudio de la dirección de proyecto basado precisamente en las buenas prácticas del PMBOK. ¿Qué va a suceder con aquellos que recién se inician si no tienen todavía algunos conceptos o definiciones que venían en las versiones anteriores? A tu parecer, ¿qué crees es que lo que deben hacer estos nuevos alumnos o nuevas personas que se están involucrando en la dirección de proyectos? Gracias por anticipado por tu respuesta. Ok, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, los conceptos no se han retirado, se mantienen, muchos de ellos al menos se mantienen en la séptima edición de la guía del PMBOK. Está claro que los que se inician tienen que entender qué cosa es un proyecto, la diferencia entre las operaciones, enlace con la estrategia dentro de la organización. Hay algunas herramientas que no están descritas como algo obligatorio, pero que están como parte de la sección de herramientas, modelos técnicas, como es el caso del EDT, por ejemplo. Entonces, no es que la guía los elimine. Lo que sí hace la guía es darles una orientación diferente, es presentarlos no como algo obligatorio,
sino como una herramienta que está dentro de tu caja de herramientas y resalta la necesidad de que el jefe de proyecto tenga que decidir cuál es la herramienta más adecuada según el proyecto específico. Ahora, los programas de formación, por supuesto, tienen que desarrollar la malla curricular, y eso es lo que se está haciendo en el caso del Instituto para la Calidad, valga el detalle, para poder garantizar que las personas que se inician en la gestión de proyectos tengan claro cuál es su rol como participante y como líder de un proyecto. Porque finalmente, las personas que recién se inician en la vida profesional, llámese por ejemplo estudiantes universitarios, no van a salir a gerenciar proyectos, al menos no van a gerenciar proyectos grandes. Van a salir a participar en proyectos. Y una persona cuando participa en un proyecto también debe tener conocimientos de gestión básicos para poder entender qué es la gestión de proyectos y poder aportar en un proyecto que está siendo gestionado bajo las prácticas de la guía del PMBOK. Ya las personas que tienen un nivel un poquito más avanzado, pues necesitan profundizar un poco más, y es ahí, por ejemplo, que surgen programas más especializados en cada una de las líneas, como los programas que se están mostrando ahorita en la diapositiva, que nos permiten especializarlos en diversas ramas, tanto en el enfoque más predictivo, si quieres llamarlo así, como también el enfoque adaptativo o ágil. PMI además está sacando algunas certificaciones adicionales que buscan justamente complementar los conocimientos de un gerente de proyecto. Esto es lo que está llamando las microcredenciales, ¿no? En esa línea también han sacado varias microcredenciales en la línea de riesgos, transformación organizacional, citizen development, y bueno, en fin, hay varias que está sacando, ¿no? Entonces un poco el enfoque que está tomando PMI es buscar, brindar herramientas para que los jefes de proyecto puedan seguir desarrollándose a través de los programas de formación formales y estas microcertificaciones. Creo que alguien estaba levantando la mano. Sí, buenas noches, profesor Luis. Les habla José. ¿Qué tal, José? Sí, tengo una consulta con respecto al PMBOK de la 7ª edición. Es, ¿a partir de cuándo se va a poder dar los exámenes para la certificación? ¿Y en qué implicaría en el ámbito, puede ser laboral, los que desde su experiencia o punto de vista, que te pidan, pues no, ya se trabaja con la guía del 6 y es poco probable que organizaciones se quieran trabajar con la guía de la 7ª edición, ¿no? Es una pregunta así. A ver, sí, gracias, José. Sobre la primera ya había comentado un poco que lo más probable es que el cambio de examen se tenga que dar recién la segunda mitad del 2022. O sea que ahorita las personas que están iniciando un diplomado perdón, las personas que estén terminando un diplomado no van a tener ningún problema para poder certificarse con la versión 6. Sobre la segunda pregunta, sí, es cierto que muchas organizaciones no van a querer cambiar. Ahí está la resistencia natural al cambio. Pero otras organizaciones confían en que lo van a ver como una oportunidad de mejora. ¿En qué sentido? Ya antes trabajaba con un enfoque ágil y tenía un enfoque desarrollado. Bueno, puedo complementar mi enfoque de gestión utilizando estos principios o herramientas adicionales que me da PMI y eventualmente, si lo veo conveniente, pasar incluso a un enfoque híbrido o simplemente reforzar los principios de mi enfoque de gestión ágil. Y para los que trabajan con un enfoque más predictivo, de ninguna manera te vamos a decir que abandones tus procesos. Eso no tiene ningún sentido. El enfoque de proceso sigue siendo válido, pero los principios te van a permitir darte cuenta de que, por ejemplo, el factor humano es algo que tienes que reforzar muchas veces porque no está incluido dentro de los enfoques de gestión. Incluir la parte de gestión del cambio como un elemento importante dentro de tu estrategia de gestión. Entonces, en ambos casos, yo veo que la 7ª edición sirve como una oportunidad de mejora muy valiosa para las organizaciones, independientemente de si actualmente usaban un enfoque más orientado a procesos o un enfoque más adaptativo o ágil. Y ahí hay que entender, dicho sea de paso, que adaptativo no es sinónimo de ágil. Ágil es una forma de gestión de proyectos adaptativa.
pero hay otros métodos, incluso los relacionados con Lean, que también podrían clasificarse como enfoques adaptativos. Sí, espero haber respondido tu pregunta, Jaime. Javier también estaba levantando la mano de hoy. Hola, sí, buenas noches. Sí, tenía Buenas una noches, consulta. Javier. Sí, con respecto a esta diplomatura, ¿no? De gestión de proyectos, ¿qué temas trataría esta diplomatura? Más o menos un aproximado cuánto tiempo sería o cuántas horas aproximadamente sería en esta diplomatura. Si esta diplomatura de repente incluye algún taller de preparación para el examen PMP, quisiera de repente que me comentara un poco sobre esta diplomatura. Bueno, esa pregunta sí es para el instituto. Si pueden comentar, por favor. Sí, buenas noches, Javier. Como les comenté, todavía no tenemos la estructura. La diplomatura está en rediseño en este momento. No podría asegurar cuántas horas se van a desarrollar. Sí, desde ya el taller no va a estar incluido. Lo vamos a tener el taller de preparación separado de la diplomatura. Como bien lo dije, apenas tengamos ya la estructura, toda la información para que les pueda enviar, se las vamos a hacer llegar a sus correos. Por el momento no podríamos brindar unas horas, porque está en reestructuración. Gracias. Ronnie, tenía ahí también la mano levantada, me parece. Sí, buenas noches, les saluda Ronnie Torres. Buenas noches. Bueno, en la imagen que está mostrando, bueno, menciona nivel jerárquico por experiencia. Según su experiencia, recomienda iniciar, no sé, en cursos de diplomatura y otras capacitaciones con gestión de proyectos, por ejemplo, en vez de ir a PMO, porque era también una de que me estaba interesando y es la primera vez que llevaría un curso como este. Ujú. Bueno, a ver, desde mi propia perspectiva, la certificación de PMP es la certificación más valiosa en gestión de proyectos en el mundo. Entonces, y el rol de gestión de proyectos es la base para poder hacer una buena gestión. Entonces, mi recomendación sí, sería empezar por la diplomatura de gestión de proyectos, porque ahí vas a entender la base del PMBOK y de cómo aplicar realmente gestión de proyectos. No solamente cómo es el PMBOK, qué es lo que dice, porque eso sería un aprendizaje teórico que en realidad no aporta mucho al desarrollo de un gerente de proyectos, sino más bien entender cómo poder aplicarla, ¿no? Y eso en general sí te da, la diplomatura en el Instituto para la Calidad te da esa experiencia. Ya teniendo la experiencia, la formación en lo que a gestión de proyectos se refiere, ya los siguientes niveles ya es optar por temas de gestión de portafolio, PMO y otros aspectos que están relacionados a la gestión de proyectos. Pero sí, creo que la base de todo es el conocimiento de la guía del PMBOK que te lleva finalmente, además, a buscar la certificación como PMP. Salvo, pues, que todavía te estés iniciando mucho más abajo, en cuyo caso ya están los que están más orientados a la educación universitaria, como el CAPM, o el PMI Ready, que lo acaba de lanzar hace poquito, el Project Management Institute. Pero esas son certificaciones de nivel entry. O sea, la base para un profesional debería ser aspirar a tener el PMP. Doctor, tenemos unas preguntas en el chat, por favor, para ya ir finalizando. Nos consulta Sheila. ¿Esta nueva versión también tiene una orientación en la gestión de recursos humanos? Entiendo que también está enfocado en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Ok, Sheila, gracias por la pregunta. Y sí, uno de los elementos importantes que se puso énfasis en la 7ª edición es el factor humano en general. Por eso es que hay 4 principios que están muy enfocados en el factor humano, ¿no? El de stewardship, el de trabajo en equipo, el de gestión de interesados y el de liderazgo. Se decía hace algunos años que la gestión de recursos humanos era el lado ciego de la gestión de proyectos, ¿no? De hecho, un amigo mío que fue presidente del capítulo de PMI tenía como título de una presentación esa.
Y es cierto, el factor humano había sido un poco dejado de lado en la gestión de proyectos, que estaba más enfocada en la parte técnica. Pero con la aparición del triángulo de talento, PMI empezó a impulsar mucho más el eje de liderazgo. Con el cambio al examen de PMP que se hizo este año, se dio todavía un cambio más fuerte, porque, bueno, habían dos cambios. Uno era el hecho de incluir el enfoque adaptativo dentro de las preguntas, y el otro era el tema del liderazgo, el tema de los factores humanos relacionados a la gestión de proyectos. Así que sí, esta 7ª edición se enfoca mucho más en la importancia del factor humano, que además también está presente en el principio de gestión del cambio organizacional, porque finalmente tiene un componente de gestión, pero mayormente la gestión del cambio se enfoca en analizar el impacto sobre las personas y en establecer estrategias para reducir esta posible resistencia al cambio. Y en ese sentido, pues ya el gerente de proyecto tiene que interactuar con otras áreas también dentro de la organización, como podría ser recursos humanos, como podría ser el área de comunicación interna, entre otras. Gracias, doctor. La última pregunta. En la experiencia en múltiples proyectos nacionales e internacionales, un factor a considerar como importante es un líder de PMP. ¿De qué forma puede ser considerado en una evaluación de PMBOK? No me queda claro a qué se refieren con evaluación PMBOK, pero obviamente el examen PMP te pide como requisito experiencia participando en actividades de gestión de proyectos, ya sea a nivel nacional o internacional, eso es indistinto. Pero ya cuando evaluamos a una persona, cuando evaluamos el perfil de un jefe de proyecto, obviamente el hecho de haber participado en proyectos de diferente índole o diferente ámbito, pues dice bastante de la calidad como gestor de proyectos que tiene esa persona, ¿no? Si bien la certificación PMP es la base de todo, un motivo también para lanzar estas microcertificaciones y las otras certificaciones que tiene PMI, como la de programas o de portafolios, es justamente brindar un espacio para que las personas con más experiencia puedan profundizar en algunos aspectos de la gestión y ser reconocidos también por eso. Gracias. La última pregunta está levantando la mano, doctor, para no dejarlo fuera. A ver, ¿quién es? A ver, vamos a ver. J. Barbosa. Barbosa. Sí, ¿qué tal, profesor? Compañeros, muy buenas noches. Una consulta es sobre el taller de simulación para la certificación. ¿Es un taller aparte o se va a complementar junto a la diplomatura del Project Management? La respuesta la brindo. A ver, Jorge, me parece, buenas noches. Mira, comentarte que el curso de preparación, curso taller de preparación del examen de certificación lo tenemos separado de la diplomatura. No está incluido en la diplomatura. Jorge, luego me voy a poner en contacto contigo para darte mayores detalles, ¿te parece? Internamente. Gracias. Gracias, doctor Luis, por acompañarnos el día de hoy, por darnos su tiempo en esta ponencia. También agradecerle a todos los participantes por estar atentos hasta el final de la ponencia y recuerden estar siempre atentos a nuestras actividades. El Instituto para la Calidad continuará ofreciendo nuestros masterclass y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias nuevamente, doctor Flores, por su tiempo el día de hoy. Buenas noches con todos. Buenas noches.